negocio temporal, etcétera. Pueden vender yogur. Lo mismo con el kefir, con los judíos, etcétera. Exactamente lo mismo, la fermentación homoláctica. Y no son las únicas vías, hay más vías que te permiten recuperar el NAD. Por ejemplo, la síntesis de ácido acético también es otra vía. En lugar de etanol, se obtiene ácido acético. Bueno, el ácido acético, al igual que el ácido láctico y el etanol, pues tiene hasta cierto punto una función que le provee a pesar que son productos de desecho, el etanol y el ácido láctico, lo podemos considerar como tal, productos del desecho del metabolismo, el metabolismo celular. Le provee al organismo o estos organismos que lo producen ciertas ventajas con respecto a otros. Entonces, al cambiar el pH del medio, por ejemplo, con el ácido láctico, muchas bacterias pues ya son incapaces de crecer en ese medio con un pH muy bajo. Y entonces se utiliza también como una forma de privatizar, por llamarlo de alguna manera, nichos ecológicos. Entonces ciertas áreas ya no pueden ser colonizadas por otros microorganismos, otros organismos. Lo mismo con el ácido acético. De hecho, se utilizan como medio de conservación de alimentos porque evita el crecimiento de bacterias. Y desde que el hombre descubrió cómo hacer conservas con ese tipo de productos, pues bueno, la vida del hombre también cambió. Porque además de proveerle de estas conservas, o sea, los mismos bichitos, o sea, el que crezcan los bichitos es bueno, porque al crecer lo que hacen es generar un montón de proteínas, pero además también sintetizan un montón de vitaminas, o sea, vitaminas que los mismos bichitos requieren para su metabolismo. Entonces, no es lo mismo tomar un jugo de fruta no fermentada que tomar fruta fermentada. También no es lo mismo tomar leche no fermentada que leche fermentada. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es probar los fermentos. Es mucho mejor en términos nutrimentales. ¿Por qué? Porque el fermento les va a proveer no solamente de las proteínas, sino de lípidos, de grasas y de otros componentes necesarios para el buen funcionamiento celular, como son las vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, muchos de estos ya no los tienen que sintetizar ustedes, o sea, sus células ya no lo tienen que sintetizar, sino que lo toman de estos productos. Entonces, esta parte es muy interesante. Lo mismo con el etanol les provee un montón de energía en forma inmediata, pero esto en el caso del ser humano, esto se va directamente al ciclo de Krebs y te provee energía. Entonces, uno puede vivir exclusivamente de etanol y puede vivir bien, y ese es el caso de los alcohólicos. ¿Y cómo puedes identificar a un alcohólico? Pues porque al tomar tanto etanol, el etanol pasa a formar cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos son volátiles por su naturaleza, y ustedes pueden detectar a un alcohólico por su aliento, y además porque generalmente son gorditos. Entonces, este etanol también sirve para sintetizar ácidos grasos. Entonces, los alcohólicos pueden vivir única y exclusivamente bebiendo etanol, porque ellos obtienen su ATP, y ahí obtienen pues prácticamente todo lo necesario para vivir. Claro, finalmente estarán careciendo de muchos nutrientes más, pero pueden vivir a base de puro etanol. Igual, nosotros podemos vivir también a base de puro lactato, ácido láctico, o también a base de puro ácido acético, pero pues va a tener sus consecuencias a largo plazo, porque no es todo. En el caso del etanol, pues bueno, ustedes sabrán que
en algún momento empezar a desarrollar cirrosis, ¿no? Cirrosis hepática, hígado graso, etcétera. Entonces son las consecuencias del exceso de la ingesta de ese tipo de productos. Pero en cantidades moderadas es bastante bueno comerlos, ¿no? Bien, preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Ok, entonces tenemos la glicólisis. La glicólisis tiene dos etapas. Entonces tenemos una molécula, es una hexosa, la glucosa, 6 carbonos, y en estas dos etapas, esta molécula de 6 carbonos va a ser procesada, va a ser cambiada químicamente, de tal forma que va a pasar al final de la glicólisis a ser dos moléculas con cada una de ellas con 3 carbonos, que es el piruvato. Entonces vamos a tener la primera parte, o primer estadio, que es el estadio 2, perdón, estadio 1, estado 1. En este estado se le conoce también como el estado preparativo de la glicólisis. Es parte de la glicólisis, pero es el estado donde se prepara la molécula para su ruptura, para su rompimiento, en dos moléculas de 3 átomos de carbono. Entonces tenemos a la glucosa inicialmente, y la glucosa nunca la vamos a encontrar en forma libre en el citoplasma de las células. La glucosa no está en forma libre. No vamos a tener glucosa libre en el citoplasma, excepto, hasta donde se sabe, en el citoplasma de un cierto tipo celular, que es el hepatocito. En el hepatocito sí vamos a tener glucosa libre, que es una forma de medir los niveles de glucosa en sangre. Se compara con pues hay un equilibrio entre la glucosa interna y la glucosa externa, y cuando alcanzan ciertos niveles la glucosa interna, esto dispara ciertas señales que le indican al hepatocito de que hay mucha glucosa, y lo que tiene que hacer es activar la vía de la de la síntesis del glicógeno. Y la glucosa pues pasa a acumularse en forma de glicógeno en el hepatocito, como ya vimos en la parte de carbohidratos, ¿no? Forma unidades enormes, polímeros altamente ramificados, y que después pueden procesarse rápidamente para suministrarle glucosa al organismo, mantener los niveles de glucosa. Entonces la glucosa la vamos a encontrar libre dentro de las células, en la mayoría de las células, salvo en los hepatocitos. Y la forma en la que vamos a encontrar la glucosa es en forma de glucosa 6-fosfato, forma más cercana. Entonces entra la glucosa a través de un transportador de hexosas, y después, exactamente en la entrada de estos transportadores, vamos a tener a la enzima exoquinasa. Vamos a tener la exoquinasa, y esta va a fosforilar la glucosa y va a formar glucosa 6-fosfato. Y después, esta glucosa 6-fosfato va a sufrir una isomerización, va a cambiar a fructosa, cambia de piranosa a furanosa, y después se da una siguiente fosforilación de esta piranosa. Pasa a fructosa 6-bifosfato. Después se da la ruptura, perdón, y ahí inicia aquí el estado, la etapa 2, en donde la enzima triosofosfato isomerasa, bueno, tenemos primero a la lolasa, que es quien lleva a cabo esta ruptura de la molécula. No es una hidrólisis, es muy importante, no entra agua, es una ruptura de la molécula, es un reacomodo estructural, y se forman estos dos compuestos, la de hidroxicetona fosfato y el glicerdaldehído 3-fosfato. Entonces noten que cada uno de ellos se queda con un grupo fosfato. Entonces hay una estrategia para procesar a la glucosa. Entonces en el rompimiento, finalmente cada una de estas moléculas va a terminar con un fosfato, cada uno con un fosfato que cada uno de ellos añadido en la etapa preparativa. Entonces lo que ocurre en la etapa preparativa pues es de alguna manera
preparar a la molécula para su rompimiento, para facilitar el rompimiento. Entonces hace más fácil el rompimiento. Entonces, y para ello, pues bueno, se requiere de energía, que es es el ATP. Entonces, la glucosa per se tiene una cierta cantidad de energía, pero al añadir ATP, la cantidad de energía que se tiene en cada producto, pues va aumentando. Entonces, la glucosa 6-fosfato, pues tiene más energía que la glucosa y así sucesivamente. Entonces, llega un momento en donde está súper energizada que la ruptura se hace más fácil. Entonces, tú no puedes romper a la glucosa en dos de forma sencilla, sino que tienes que prepararla. Entonces, la energizas en algún momento está súper energizada que la ruptura se lleva a cabo de una manera sencilla, fácil. Y ese paso es irreversible, el paso de la ruptura. Entonces, una vez que rompes la molécula, ya no la puedes regresar. Es como romper la taza, la famosa taza en estas de esas explicaciones de la relatividad. Entonces, una vez que rompes la taza, ya no puedes regresarla. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Ya no puedes regresarla. Pero, o sea, no puedes regresarla por el mismo camino, pero sí puedes regresarlo por otro camino. Entonces, el metabolismo celular tiene sus propias reglas, sus propios trucos, sus propios caminos para regresar. Entonces, no regresa por la misma puerta, va a regresar por otra. Entonces, aunque es un proceso irreversible, en términos generales puedes hacerlo reversible, al menos en las células eso ocurre, eso se lleva a cabo. Este paso se vuelve reversible porque regresas por otra vía. Y en términos generales, puedes hacerlo reversible. Entonces, la tasa reunida o reunificada, sí, reformada, que se vuelve a formar, a partir de sus pedazos. Entonces, eso lo puedes hacer en la célula. Y en el estado 3, pues tenemos la parte de obtención de energía a partir bueno, de la fosforilación del ADP y la obtención también de energía en forma de NADH. Entonces, estos NADH que se obtienen, si es tanto el requerimiento de energía, pues van a ir a parar al ácido láctico o al etanol, pero en condiciones tranquilas, por decirlo de alguna manera, pues van a ir a parar al ciclo, no a la vía transportadora de electrones en la mitocondria. Y de ahí se va a obtener una gran cantidad de energía de estos NADH, cuando no se requieren una cantidad considerable de ATP. Entonces, bueno, puede seguir ese camino. Y se obtiene en varios pasos, por ejemplo, por la fosfoglicerato sinasa se obtiene ATP y por la piruvato sinasa también se obtiene ATP. Entonces, esta es la vía de obtención de energía. Y lo único que ocurre en esta vía de obtención de energía, pues es el reacomodo estructural de todas de los átomos en estas dos moléculas, de hidroxicetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Bien, entonces tenemos en términos generales, lo que es la glicólisis. Entonces tenemos la parte preparativa, la parte en donde se rompe la molécula por la aldolasa, la obtención de las dos moléculas con 3 átomos de carbono, la hidroxicetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Noten que siguen siendo carbohidratos. Una cetosa y una aldosa. Después el gliceraldehído 3-fosfato, como es un proceso de isomerización, pues bueno, el gliceraldehído 3-fosfato pues entra a la fase de obtención de energía. Y ahí tenemos la síntesis de NADH y de ATP a partir de ADP y fosfato. Ahora, lo que tenemos aquí en la síntesis de ATP es la síntesis de ATP a nivel molecular, a nivel de sustrato. Esta es una concepción que se tuvo mucho que estuvo muy arraigada en la mente de los bioquímicos durante mucho tiempo. Y los bioquímicos estaban casados de que todo proceso de síntesis de ATP en la célula era a nivel de sustrato. Es decir, tú tienes aquí la enzima fosfoglicerato sinasa y piruvato sinasa, y le provees de ADP. Noten que el sustrato de la fosfoglicerato sinasa es el 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, el fosfato que se requiere lo trae el sustrato, el 1,3-bifosfoglicerato. Sí lo notan, ¿verdad?
el 1,3-bifosfoglicerato. El sustrato, que es 1,3-bifosfoglicerato, trae el grupo fosfato. Y lo único que entra es el ADP. Noten que no entra ATP. Perdón, no, noten que no entra fosfato extra, sino entra ADP. Entonces, se forma ATP porque uno de los fosfatos los va a tomar del 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, forma como producto ATP. Entonces, se transfiere un grupo fosfato del bifosfoglicerato al ADP y se transforma al ATP, se forma el ATP y se libera 3-fosfoglicerato. Entonces, el 3-fosfoglicerato todavía tiene un grupo fosfato en su molécula. Claro, el fosfato es obtenido por la reacción redox que ocurre con la glicerasa de iso 3-fosfato deshidrogenasa. Ahí se incorpora un fosfato como tal, y el NAD se forma NADH y se forma el 1,3-bifosfoglicerato. Entonces se incorpora un segundo fosfato, y ese es el fosfato, uno de los fosfatos que va a ser utilizado para sintetizar ATP. Entonces, esa es la manera como se sintetiza el ATP a nivel de sustrato, a nivel de enzima. Y en el segundo caso, tenemos a la piruvato sinasa. Se utiliza fosfonol-piruvato, pues que se fue preparando gradualmente en pasos anteriores por la enzima fosfoglicerato mutasa y la enolasa. Se prepara el sustrato, se obtiene fosfonol-piruvato, y la piruvato sinasa transfiere este fosfato de alta energía, que está en el fosfonol-piruvato, al ADP y forma ATP, entonces, y se libera piruvato. Entonces, el segundo fosfato ya ha sido transferido para sintetizar ATP. Y noten que en esta reacción de la piruvato sinasa no entra fosfato como tal, sino es tomado el fosfato, el fosfonol-piruvato, y es transferido al ADP. Entonces, eso es una síntesis de ATP a nivel de sustrato. Entonces, los bioquímicos pensaban que esa reacción de síntesis de ATP no ocurría en cualquier otra vía de síntesis de ATP. Y en la búsqueda de estas vías de síntesis de ATP, porque al hacer las cuentas de obtención de ciertos números de ATP, cientos moles de ATP por moles de glucosa, se encontraban que siempre se excedían en cantidades en moles de ATP por unidad de glucosa. Siempre había un exceso. Y era un gran exceso. O sea, no era poquito, era una gran cantidad de ATP que no se veía de dónde se podía obtener. Y bueno, la respuesta fue el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Pero el punto aquí que quiero tocar es sobre el mecanismo de síntesis de ATP. Y si es a nivel de sustrato, es decir, de si existían enzimas que llevasen a cabo la síntesis de ATP como lo hacía la fosfoglicerato sinasa y la piruvato sinasa. Es decir, que transfiriesen grupos fosfatos de ciertas sustancias, de ciertas moléculas, al ADP. Y esa fue la búsqueda principal durante muchos años de los bioquímicos, hasta que llegó finalmente alguien que perturbó completamente la bioquímica, generando un modelo de síntesis de ATP que es fascinante. Es la teoría quimiosmótica, creada, desarrollada y probada por Peter Mitchell. Y es un mecanismo vectorial que se utiliza para sintetizar ATP. Fabulosa esa parte de la bioquímica y la manera como Peter Mitchell desarrolló su teoría quimiosmótica de síntesis de ATP. Es una cosa impresionante, porque fue altamente compleja, muy, muy compleja, y además prácticamente era el único que pensaba así, y todos pensaban de la manera típica de que la síntesis de ATP era a nivel de sustrato, como ocurre aquí en la glicólisis, con enzima fosfoglicerato sinasa y la piruvato sinasa. Entonces, mientras todos buscaban por aquí, Peter estaba pensando en otra forma de síntesis de ATP, en otro mecanismo vectorial, la formación de un potencial químico y eléctrico que se utilizaría finalmente por una enzima que tiene un mecanismo totalmente exótico para sintetizar el ATP, un mecanismo
bueno, quizás ya en la actualidad ya no tan exótico, pues es un motor molecular, y que es la FO, F1 ATPasa, que está en la mitocondria. Entonces, lo que ocurre ahí es que en la mitocondria se genera este potencial de protones, potencial químico, potencial eléctrico, y funciona como una presa. Entonces tienes el agua que se acumula después de las lluvias, se acumula y se acumula y se acumula, y en algún momento abres las compuertas y ese flujo de agua va por tuberías y llega a un sistema en donde libera esa energía, el agua, y hace que ciertas estructuras de en la F1, ATPasa, se muevan y lleven a cabo la síntesis de ATP, pero también de una manera exótica. La síntesis de ATP no requiere, en ciertos medios ambientes, no requiere de energía, porque lo que requiere energía es la liberación de ATP. Entonces hay muchos pasos que son muy interesantes cuando ustedes analizan o estudian esta parte de la síntesis de ATP en la mitocondria, por todo este sistema. Por eso lo van a ver en bioquímica 2. Es mucho más complejo de como yo lo estoy describiendo aquí. Bien, entonces, bueno, tenemos todos estos pasos de la glicólisis. Tenemos una molécula de glucosa. Para preparar la molécula de glucosa para su ruptura, se invierte energía. Entonces, aquí es lo que se hace énfasis en esta imagen. La inversión de energía, la utilización de energía en forma de ATP para preparar a la molécula de glucosa, obtener la molécula fructosa con 6-bifosfato, el modo estructural de la glucosa, una furanosa, una piranosa, y después la ruptura de esta molécula fructosa con 6-bifosfato por la aldolasa y la formación de gliceraldehidrotrosfosfato y la de hidroxiacetona-fosfato. Y después la obtención de energía en forma de NADH y de ATP. Entonces, esto es lo que tenemos en la glicólisis. Bueno, aquí lo dividen en 3 etapas. La etapa de inversión de energía, utilización de energía, la etapa de ruptura, la formación de los carbohidratos, estos de los carbonos, las triosas, sí, fosfatadas, por eso se llama tiosa fosfato isomerasa, y la obtención de energía en las últimas etapas, a partir del paso 6. Tenemos, ¿cuántos pasos? 1, 2, 3 en la primera etapa, la etapa preparativa. El paso 4 es la ruptura de la molécula de la fructosa en 6-bifosfato. El paso 5 es la isomerización de la hidroxiacetona-fosfato, gliceraldehidrotrosfosfato. Y el paso 6, 7, 8, 9, 10 están involucrados en la obtención de energía. Entonces, bueno, esta es la glicólisis en grandes rasgos. Entonces, recuerden, este es un sistema altamente eficiente y te da ATP, pues a la velocidad que ya vimos, ¿no? Te da ATP en forma inmediata. Bien, entonces ahora vamos a describir cada una de las etapas, cada uno de los pasos en detalle. Preguntas hasta aquí. Bien, entonces el primer paso lo lleva a cabo la exoquinasa. Tenemos la glucosa. Y va a ser la fosforilación de la glucosa por esta enzima, la exoquinasa. Siempre que se requiera ATP, vamos a requerir también del ion magnesio. Entonces vamos a tener siempre presente el ion magnesio. No necesariamente unido siempre al ATP. El magnesio puede entrar en varios pasos. Recuerden que tenemos para cada enzima un ciclo catalítico. Y en el ciclo catalítico, si de por sí ya hablamos de pasos dentro de las vías metabólicas, con las enzimas es exactamente lo mismo. Vamos a tener pasos o microestados que van a componer el ciclo catalítico. Entonces vamos a tener un ciclo catalítico para la exoquinasa, un ciclo catalítico para la aldolasa y así sucesivamente. Entonces en el primer paso, la glucosa
se va a fosforilar en el carbono 6, donde tenemos un grupo hidroxilo. Se va a utilizar ATP, o sea, va a formar ADP. El fosfato va a ser transferido al carbono 6. Vamos a tener la glucosa 6-fosfato. Entonces, esta reacción en presencia de ATP es altamente favorable. Aquí está el delta G, negativo. Bueno, la glucosa 6-fosfato después va a entrar se va a isomerizar, es decir, va a cambiar de estructura, de furanosa a piranosa, y va a formarse la fructosa 6-fosfato. Entonces, esta es una reacción que está en equilibrio. Entonces, a diferencia de la reacción anterior es irreversible. Pues tenemos la flecha hacia la derecha, que nos indica, y no tenemos una flecha hacia la izquierda, que nos indicaría la reversibilidad de la reacción. Entonces, esta reacción es irreversible como tal. Una vez que se rompe la molécula de ATP, que se hidroliza, ya no se puede unir en esta reacción. Pero en la siguiente reacción sí podemos tener un equilibrio entre las dos formas, la glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato. ¿Cuánto existiría de cada una de estas moléculas si tenemos un total? Pues eso lo podemos calcular fácilmente porque tenemos el delta G aquí. Recuerden que el delta G es igual a ¿qué? Menos RT por el logaritmo de la constante de equilibrio. Entonces, obteniendo la constante de equilibrio y obteniendo las concentraciones o la concentración total de las dos moléculas, podemos definir exactamente cuánto vamos a tener de concentración de cada una de estas moléculas en el equilibrio. Pues es un ejercicio que no vamos a hacer. Pero si toman en cuenta que si ustedes tienen delta G, pueden calcular las concentraciones de estas moléculas en el equilibrio. Es muy, muy sencillo de hacer. ¿Cómo es el mecanismo de isomerización? Pues bueno, involucra la obtención de la forma lineal de la glucosa 6-fosfato, conversión a fructosa 6-fosfato. Noten aquí que el grupo carbonilo de la glucosa cambia de posición. Entonces, pasa de aldosa a cetosa. Entonces, la posición del carbonilo cambia a la posición 2 y el hidroxilo pues cambia la posición 1. Entonces, al momento de formarse el anillo, pues bueno, se cicliza y entonces el carbono 1 sería el carbono del grupo hidroxilo y entonces lo vamos a tener libre y se forma la piranosa, la fructosa 6-fosfato en su forma cíclica, y esta es la molécula que va a entrar a la siguiente etapa. Entonces tenemos la glucosa 6-fosfato y noten que se indican los hidroxilos que están involucrados en la reacción. Desde luego, en la forma cíclica, pues tenemos aquí el carbonilo. Bien, se lineariza y después cambia la posición del carbonilo, del hidroxilo. Y se vuelve a ciclizar para obtener la fructosa 6-fosfato en forma de la piranosa. Después, esta fructosa 6-fosfato se fosforila en el objetivo de cambiar la posición de este grupo hidroxilo, la posición 1 a la posición 2, es facilitar la incorporación de una segunda molécula de fosfato que proviene del ATP. Entonces vamos a tener dos fosfatos, uno en el carbono 6, la fructosa 6-fosfato, y se va a incorporar un segundo fosfato en la posición 1, el carbono 1, el hidroxilo que se movió, que cambió de posición. Entonces, la fosfofructosinasa, esta enzima, la fosfofructosinasa, esta es una enzima limitante en la glicólisis, pero es extremadamente rápida, a pesar de ser limitante. Utilizando ATP, desde luego, y magnesio, como recordarán, el ATP en toda reacción de hidrólisis de ATP o síntesis de ATP siempre va a estar presente el magnesio. Entonces, el ATP, el fosfato del ATP va a ser transferido al carbono 1, este grupo hidroxilo, y se va a formar la fructosa 1,6-bifosfato o bisfosfato. Y el delta G pues es negativo, entonces la reacción se da espontáneamente
El ATP hace que la reacción sea espontánea, pero además es irreversible, entonces no hay un equilibrio, no vamos a tener cantidades de fructosa y fosfatos considerables. Entonces, bueno, la reacción se va hacia la derecha, entonces el delta G es altamente negativo. La fosfofructosinasa es una enzima alostérica, es decir, es un punto de regulación de la velocidad de la glicólisis. Se puede regular por varias maneras, que no vamos a describir todavía aquí. Y esta reacción es completamente reversible. Entonces, la reacción, como comentaba anteriormente, que es la que en la vía de la síntesis de nuevo de la glucosa, es una de las reacciones que tiene que realizarse por otra vía. Bien, bueno, aquí, pues bueno, esa es información que ya dimos. Ok, después de que se formó la fructosa 1,6-bifosfato, tenemos a la aldolasa. La aldolasa es en el segundo estado, cuando la fructosa 1,6-bifosfato se ha obtenido. Esta se rompe en forma de hidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Es una reacción que también está en equilibrio. Podemos tener estos tres componentes en equilibrio en diferentes concentraciones de acuerdo al valor de delta G. Entonces, se da la ruptura, pero también se da la condensación. Ustedes pueden tener esta condensación de la dihidroxiacetona-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato y formar la fructosa 1,6-bifosfato sin ningún problema, de una forma espontánea. Y tenemos a la tiosa fosfatoisomerasa, que también tenemos una reacción en equilibrio. Entonces, noten que algunas reacciones van a estar en equilibrio en forma consecutiva. Entonces, las cantidades que vamos a tener de determinados componentes, pues va a variar dependiendo de la secuencia de estas reacciones. Entonces, vamos a tener varios equilibrios. De hidroxiacetona-fosfato va a ser convertido en gliceraldehído 3-fosfato por la tiosa fosfatoisomerasa. Delta G 7.5. Entonces, lo que vamos a tener es una acumulación principalmente de gliceraldehído 3-fosfato. Pero esta acumulación es entre comillas, porque en el momento que se está acumulando el gliceraldehído 3-fosfato, pues también va a estar siendo utilizado por la siguiente enzima para formar NADH, es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, tenemos fosfato inorgánico y el gliceraldehído 3-fosfato se fosforila por la gliceraldehído 3-fosfato y el NAD se reduce, se forma NADH. Es una reacción redox que está en equilibrio también. Se forma 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, noten aquí el delta G, es positivo. Entonces, vamos a tener la formación de un segundo equilibrio. Ok, entonces, en esta forma, el 1,3-bifosfoglicerato, vamos a tener el sustrato ya energizado. Por eso se conoce aquí, se remarca que es una molécula de alto contenido energético en esta forma de anhídrido. Entonces, noten que tiene dos grupos fosfatos, la molécula está energizada, está en su punto más elevado en términos energéticos, y en la siguiente reacción es liberada esa energía transfiriendo el grupo fosfato y llevando a cabo la síntesis de ATP a partir de ADP y el fosfato del 1,3-bifosfolicerato. Entonces, la enzima es la fosfoglicerato-sinasa, sintetiza magnesio. Esta flechita chiquita que va de regreso significa que es reversible, pero la reversibilidad es limitada. Es decir, la cantidad que tú puedes tener al final en el equilibrio de estos dos componentes, el 1,3-bifosfolicerato y el ADP con respecto al 3-fosfolicerato y el ATP, es mínimo. Entonces, la mayor parte va a estar en forma de 3-fosfolicerato y ATP. Entonces, la reacción va a estar favorecida hacia la
fuertemente hacia la derecha. Entonces, así es como vamos a obtener el ATP. Ok, entonces recuerden, como se indica aquí, que en realidad esto lo debemos de pensar como que ocurre en forma doble, porque por la ruptura de la glucosa en dos moléculas con 3 átomos de carbono. Entonces, a partir de ahí esto es doble. Entonces, aunque aquí tenemos un ATP, en realidad debemos de pensar que se obtuvieron 2 ATP. Y lo mismo que el NADH, aquí se produce una NADH, pero en realidad se están obteniendo 2 NADH. Pues, pero esta vía es lo suficientemente rápida que agota generalmente en condiciones como que vimos, estrés, de alto requerimiento energético, agota los pools, las unidades de NADH. Y este ATP, pues bueno, finalmente es utilizado en algún proceso y se libera, se recupera el ADP. Pero recuperar el NAD es bastante difícil. Ok, después tenemos un reacomodo de la molécula. El grupo fosfato es transferido de la posición 3 a la posición 2. Entonces pasa de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. La enzima que lleva a cabo esto es la fosfoglicerato mutasa y también requiere magnesio. Entonces noten que es una reacción que está en equilibrio, que podemos tener ambos componentes, ambos el sustrato y el producto. Y el delta G, pues bueno, es positivo. Entonces, bueno, se favorece de alguna manera el tener más sustrato que producto. Pero se tiene cierto producto. Ahora, si si la célula está tomando constantemente el 2-fosfoglicerato, pues finalmente la cantidad de 2-fosfoglicerato va a ir reduciéndose porque tiene que estar en equilibrio con el 2-fosfoglicerato y está siendo removido de una manera rápida, entonces el 2-fosfoglicerato. La enolasa lo que hace es, una vez que se formó el 2-fosfoglicerato, es deshidratar a este compuesto, el 2-fosfoglicerato. Entonces toma una molécula de agua y forma una doble ligadura. Entonces, recuerden esas reacciones que vimos de los alcoholes, y las reacciones que ocurren en los alcoholes. Es una reacción de deshidratación. Entonces, aquí tenemos el alcohol, HO, y un hidrógeno contiguo. Entonces, se toma este HO, este hidroxilo y el hidrógeno, se forma una molécula de agua y se genera también una doble ligadura. Entonces, este fosfato que está unido al carbono con la doble ligadura resulta ser altamente energizado. Entonces la forma enol de la molécula, pues le confiere a esta molécula, el fosfonolpiruvato, una condición de una molécula altamente energizada. Y puede entrar entonces ya a la siguiente etapa y la última de la glicólisis para sintetizar ATP. Entonces, de nuevo, la forma enol, el piruvato, el fosfopiruvato va a transferir el grupo fosfato al ADP y de esta manera va a liberar esa energía. Se requiere desde luego magnesio y algo importante, recuerden los cofactores enzimáticos, el potasio, la piruvato sinasa requiere de potasio para funcionar, se requiere cierta cantidad de potasio para alcanzar su velocidad máxima. Si no, esta reacción sin potasio en la célula, esta reacción se llevaría a cabo, pero a una velocidad increíblemente baja. Entonces, aquí la glicólisis requiere forzosamente de potasio para tener esas altas velocidades. Se requiere de potasio, se forma piruvato y se forma el ATP. El delta G es altamente negativo. Entonces, este delta G negativo, si lo comparamos con todos los deltas G que vimos en cada una de las reacciones, es el delta G más negativo que podemos tener. Y por lo tanto, al final, la vía glicolítica pues ocurre gracias a esta última reacción. Porque la mayoría de las reacciones que vimos anteriormente pues están en equilibrio, en algunos de ellos favoreciendo al sustrato, la acumulación de sustrato más que la acumulación de producto. Pero esta reacción hace que toda la glicólisis, ¡pum!, sea espontánea, altamente espontánea. Y bueno, como se indica aquí, la fosforilación
del ADP a nivel de sustrato, entonces hay síntesis de ATP a nivel de sustrato. Y no está vinculada o no se parece nada a la forma como se sintetiza el ATP en la cadena transportadora de electrones en la mitocondria. Bien, entonces el producto de la glicólisis es el piruvato. Y se tiene otra molécula de ATP. Esto sería TO por 2. Esto serían 2 ATPs más 2, serían 4 ATPs más 2 NADHs. Y es el producto de la glicólisis. Entonces tenemos el balance general aquí. Una molécula de glucosa más 2 fosfatos que se utiliza en la segunda parte, los fosfatos, más 2 ADPs, más 2 NADs, nos va a dar 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NADHs y 2 protones. Entonces recuerden que se utilizaron 2 ATPs en la etapa preparativa, entonces se están descontando, se descuentan, porque el número de ATPs producidos por la glicólisis son 4, entonces menos los 2 ATPs que se utilizaron para activar la glucosa, pues nos quedan pues 2 ATPs para como producto. Entonces por glucosa vamos a tener 2 ATPs, siempre. 2 moléculas de piruvatos, 2 de NADH y 2 protones. Estos son los productos de la glicólisis. Y parece ser poco ATP, y en realidad lo es. Es muy poco ATP lo que se puede obtener por la vía glicolítica. Pero a pesar de que sea poco, es suficiente para proveerle de energía a las células y al organismo en esas situaciones. Impresionante, ¿no? Ok, muy bueno. Tenemos la última pregunta sobre el NAD que ya hemos estado discutiendo desde el inicio de esta clase. ¿Qué pasa con el NADH? Pues bueno, ya hablamos de ello y quedamos que se recuperan reacciones suficientes en determinados organismos, ¿no? Entonces, se recupera el NAD. Tenemos en el caso de muchas células, por ejemplo, la de los mamíferos y otros microorganismos, por la enzima lactato deshidrogenasa. El piruvato es transformado o es oxidado, es reducido, perdón, es al revés, es reducido a ácido láctico. Entonces, noten que el carbonilo es una de las reacciones también de los carbonilos, de los aldehídos y las cetonas. Ustedes pueden reducir el carbonilo y obtener el alcohol, así como pueden oxidar el alcohol y obtener, ¿qué? El carbonilo. Y si es carbonilo terminal, pueden llegar incluso hasta el grupo carboxilo. Pero bueno, eso es recordando las clases de fundamentos de química, la importancia de ver esas reacciones con los alcoholes, los aldehídos y las cetonas. Entonces se forma lactato, ácido láctico. Y bueno, el delta G es muy negativo, 25.1 kilojoules, y de esta manera se recupera el NAD para mantener la vía glicolítica funcionando. Si ustedes no regresan, no recuperan el NAD, la vía glicolítica prácticamente se para, se bloquea. Y el ácido láctico, pues bueno, el ácido láctico es expulsado en los microorganismos y eso es lo que lleva a cabo la disminución del pH del medio. Ok. Bueno, el balance redox de la glicólisis en esas condiciones, pues bueno, es recuperado por la formación de ácido láctico o bien de etanol. Aquí no está el etanol. Bueno, pero
pero bueno, es más o menos similar la reacción del etanol. Pero primero se forma acetato y después se reduce para obtener etanol y el etanol se expulsa fuera de la célula y es lo que se acumula en el medio extracelular y podemos tener esas cervezas con un... ¿Qué porcentaje de alcohol tienen las cervezas? A ver, por favor. Como 12, ¿no? No es mucho, ¿no? La cerveza. A ver, los chicos, bueno, no estoy diciendo que sean ácidos, pero supongo que sabes. Es una suposición nomás, sin ofender. Pues algunos van entre 2 y 4, ¿no? 2 y 4, sí, por ahí andan, más cerca de 4. Pero el máximo que pueden observar en una cerveza es como de 6. O sea, una buena cerveza, tiene 6% de alcohol. Y es más, lo mismo lo reconocen los mismos bichitos. Aunque no lo crean, las moscas toman cerveza. Les encanta el jugo fermentado. Y se emborrachan cuando sufren desamores, cuando las moscas hembras las rechazan a los machos, beben más alcohol, es decir, beben más jugo fermentado. Se emborrachan, es una forma de llevar las penas. También hasta ese nivel llegamos. El problema con las moscas es que después ya empiezan a confundir al compadre y piensan que es una hembra, entonces ya empiezan a cortejar. Hasta ese nivel se da ese tipo de situaciones. Solo que como somos hombres, bueno, los seres humanos, pues tendemos a generar este homocentrismo, ¿no? Y ver todo desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero eso es una realidad, ¿no? El consumo de alcohol por las moscas de la fruta y su efecto en esto, o su papel en el mating, la reproducción y en el amor y el desamor. Interesante. Ok. Más preguntas. Yo tengo una. Sí. Cuando partimos en dos la fructosa, ¿en qué casos vamos a tener dihidroxiacetona fosfato? Siempre lo vas a tener, siempre va a ser un producto de la vía, pero se va a convertir a gliceraldehído 3-fosfato. Siempre. Okay. Sí. Hay por ahí quien dijo que era de 12%. Ese sí es cierto, pero eso es en los vinos. Por eso esa fermentación se lleva por un mayor tiempo, mientras que la formación la obtención de cerveza es muy rápida. Entonces ustedes pueden producir cerveza en su casa casi de un día para otro, entre comillas. Les lleva más días, pero para producir cerveza pues, te lleva mucho más tiempo, te lleva meses, ¿no? Y tienes diferentes grados de madurez. Tienes el vino joven y un vino más o menos de algunos meses, un poquito más maduro, y el vino los más maduros, pues, que puede llevar hasta varios años. Y ya en esas condiciones ya no tienes a la levadura viva, sino tienes restos de levadura. O sea, tienes los cadáveres de la levadura. Entonces, lo que encuentran en el fondo de los vinos, pues ya son los cadáveres de las levaduras, mientras que en la cerveza sí pues estarían tomando levadura viva. En el vino no, porque ya esos niveles de alcohol ya son muy, muy elevados. Es decir, se muere la célula, pero pues siguen las enzimas trabajando y esas enzimas que son liberadas pues siguen procesando la glucosa hasta llegar hasta este nivel de alcohol. Y los mejores vinos es producido por aquellas levaduras que empiezan a resistir los altos niveles de etanol. Entonces vamos a tener esta resistencia al estrés por etanol. Entonces, las levaduras empiezan a modificar su estructura para resistir a esta alta concentración de productos tóxicos, tóxico es el etanol,
porque es un agente que es estresante para la célula, empieza a modificar la estructura de la membrana celular, etcétera, etcétera, y eso pues le afecta a las células. En algún momento, si se superacumula el etanol, pues mata a la célula, por eso se utiliza como desinfectante, ¿no? Desnaturaliza proteínas, destroza las membranas celulares, la membrana plasmática, etcétera, etcétera. Bueno, terminamos aquí porque ya son las 11. Las preguntas, pues regresando en la siguiente clase. Muy bien, bueno, hasta luego, que tengan buen día. Hasta el viernes, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos Adiós. vemos. Bye. Profe, ¿me puede poner asistencia, por favor?